De tal forma, el 2 y el 3 no es el mismo alambre. 2 y 3. El 1 y el 6 es el mismo alambre, ¿o no? El 1 no es el mismo alambre con el 6. Y luego 4 y 5. 4 y 5. Veamos, del 1 al 2 hay una sola bobina. Aquí está el 1 y el 2. Una sola bobina. Luego hay una sola bobina del 3 al 4. Después del 3 y el 4. 3 y 4. Una sola bobina. Y finalmente de 5 a 6 otra bobina. 5 y 6. Ahí está la conexión. O sea, aquí está, esto es lo que hemos hecho. Ahí está la conexión esta. Y aquí no hay mucho que hacer, demostraciones ni nada por el estilo. Fíjense, aquí está el usuario. Este es el usuario. En delta hay estrella, hay neutro. No existe neutro, ¿sí? No hay. Entonces, ¿qué tipo de voltaje recibe el usuario? No, ¿qué tipo de voltaje? ¿De línea o de fase? De línea, pero fíjense, nos damos cuenta. ¿Qué pasa si este voltaje de fase es 100? Este voltaje de fase es 100. Este voltaje de fase es 100. Aquí el usuario recibe voltaje de línea, ¿o no? Entonces nos damos cuenta que el voltaje de línea es igual a quién. ¿Es igual al voltaje de fase? Sí. Si este voltaje de línea no es igual al voltaje de fase, sí, este voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Se acabó. Entonces, fíjense que en esta conexión el voltaje de línea es igual a voltaje de fase. Ingeniero, ¿voltaje de línea no es con neutro? No. Ya, claro, no hay neutro. Entonces, ¿no sería voltaje de fase? Con fase es un neutro y con línea es un neutro. No, en neutro no hay fase. Porque acá en delta No hay neutro, ajá. ¿No sería voltaje de fase? Por eso. O el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Por eso es Ah. Si este voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Pero sería mejor decir voltaje de fase de frente y decir que el No, voltaje de es línea es que voltaje. yo estoy como usuario. Yo tú- soy el usuario, digo, este voltaje de línea es igual al voltaje de fase. ¿Tú quieres? Ah, ya bueno. Y yo estoy hablando como usuario, ¿cuánto recibo? Entonces yo digo, ¿cuánto es este voltaje de línea? Es igual al voltaje de fase. Vamos a ver ahora, como usuario, ¿cuánto es esta corriente de línea? Ahora sí, fíjense una cosa, ¿sí? Esa fase no solo tiene su voltaje de fase, sino también tiene su corriente de fase. Esta fase no solo tiene su voltaje de fase, también tiene su corriente de fase. Y yo quiero esta corriente de línea, ¿sí? Entonces, ahora sí viene lo interesante. Estas corrientes, ¿sí?, no solo tienen módulo, sino también tienen ángulo, porque son fasores. Entonces, hago la primera ley acá. Corrientes que entran igual a corrientes que salen. Y está justamente acá. Aquí está, si quieren, la demostración completa. Corrientes que entran. ¿Y a qué conclusión vamos a llegar? Fíjense, porque tampoco es cuestión ya. Que la corriente de línea es igual a quién. Que la corriente de línea va a ser igual a raíz de 3, la corriente de fase. ¿Sí? Y aquí está la conclusión. Fíjense. Este es al final lo que interesa. Aquí está, en la conexión. Aquí está, en la conexión del triángulo. El voltaje de fase es igual al voltaje de línea, ¿sí? Y la corriente de línea es igual a raíz de 3 la corriente de fase. ¿Se entiende? Esa es la principal ventaja de la conexión estrella y de la conexión estrella. Ahora, lo que viene, fíjense, ya es circuitos 1, ¿sí? Porque si yo tengo acá, ya le puedo poner acá mi resistencia, mi inductor, mi capacitor. ¿Cómo calculo corrientes? Utilizando mis mallas, lo que hemos aprendido pues, en circuitos 1, las mallas. Si tengo solo voltajes de tensión, puedo hacer mi matriz directa, rápida, al ojo. Hemos aprendido a hacer y todo, si no, no estarían acá. Sin necesidad de hacer voltajes que suben nada. ¿O no recuerdan la matriz? Sí, pero eso tienen que repasarlo. Eso ya no es. Por eso el día de mañana vamos a acabar esta teoría, no hay más tampoco. Y la próxima semana, puros ejercicios. ¿Listo?